¿Cómo carga la iglesia con la responsabilidad de que hay personas que nunca escucharon el evangelio? Podemos decir que son condenadas. Si nunca escucharon el evangelio, entonces ¿cómo pudieron rechazar lo que nunca han escuchado? Esa es una falacia muy común en el sentido de que las personas no se van a condenar por rechazar a Cristo. Las personas se van a condenar por rechazar al Padre. Romanos 1 dice claramente que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Así que, mis hermanos, todo el mundo conoce a Dios, aún el ateo, y rechazan, suprimen la verdad que ellos conocen de Dios. Y eso es lo que los va a condenar. Cristo dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Ellos se van a condenar por haber rechazado al Padre. Y ellos sí sabían que existía Dios. El Dios, ellos sabían eso a través de la creación, pero decidieron rechazarlo. Si una persona se fuera a salvar porque nunca ha escuchado el Evangelio, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros al mundo. Porque si enviamos misioneros, vamos a suponer por un momento que la ignorancia salva, o sea, que el no haber escuchado nunca el Evangelio salvaría al pecador. Si fuera así, entonces lo mejor es no mandar misioneros, porque si enviamos misioneros nos estamos arriesgando a que escuchen el Evangelio y los rechacen. Pero la razón por la que debemos enviar misioneros al mundo es porque nadie, absolutamente nadie se va a salvar, nadie si no es a través de Jesucristo y el Evangelio. Una vez le preguntaron al doctor R.C. Sproul, hicieron esa misma pregunta, pero de otra forma le preguntaron, señor Sproul, ¿y qué de esos inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? Y Sproul, que era sumamente cuidadoso con el lenguaje, le respondió a esa persona, no te preocupes porque Dios no condena a los inocentes. Así que no te preocupes por los inocentes de África, porque Dios nunca va a condenar al inocente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hay inocentes en África? Y la respuesta es no. Todos pecaron, todos pecaron contra la revelación divina en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos y todos pecaron con la conciencia que Dios puso en el corazón de cada hombre. Romanos capítulo 2, versículo 14. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, no se salvarán. Así que el único que salva es Cristo y sin Cristo no hay salvación. Dios va a salvar a los suyos, pero lo va a salvar a través del Evangelio. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es por la fe en Cristo Jesús con gloria eterna. Alguien puede decirle, pero Pablo, si son escogidos, no te afanes tanto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tengo que llevarles el Evangelio, porque de otra manera no se salvarán. Así que yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo tengo que llevarle el Evangelio. Y fue ese pensamiento lo que impulsó el nacimiento de las misiones modernas, cuando William Carey dijo, alguien tiene que ir a esos lugares con el Evangelio de Cristo, porque si no es a través del Evangelio nadie se salvará. ¿Quién murió en la cruz? ¿Cristo como Dios? ¿Cristo como hombre? Obviamente, Cristo no puede morir en su naturaleza divina porque Dios no muere. Es en su naturaleza humana, pero Cristo era una persona con dos naturalezas y por lo tanto lo que se predica de una, se predica de la persona. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, hay un texto interesante porque dice, Pablo reúne a los ancianos que están en Éfeso y les dice,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por supervisores para apacentar o pastorear la iglesia del Señor. Algunos manuscritos dicen la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahí uno dice, espérate, pero es que Dios no tiene sangre. Pero como Cristo era hombre y era Dios, lo que se predica de una persona que derramó su sangre, se predica de toda la persona que era verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ¿quién murió en la cruz? El Hijo de Dios, hecho hombre. Y murió en su naturaleza humana, pero era el Hijo de Dios, hecho hombre. ¿Se habla de un solo mediador o de un solo intercesor? ¿Acaso el Espíritu Santo no es intercesor? Es una pregunta que pareciera aclarar algo que se dijo quizá. Entonces esa es la pregunta. ¿Hay un solo intercesor o hay un solo mediador? ¿Es lo mismo? Se han mezclado dos términos aquí, mediador e intercesor. El Espíritu Santo no es nuestro mediador. El mediador es solo Jesús. Porque lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue solo Jesús el que murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo, no fue el Padre. Fue el Hijo el que murió. Y es el Hijo el que nos lleva al Padre. Sin embargo, cuando hablamos de intercesión, ya estamos hablando de otra cosa. En Romanos capítulo 8, Pablo dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí tenemos ahora al Espíritu intercediendo, no mediando. Recuerden, el mediador es Cristo, pero como intercesor, el Espíritu que está en nosotros intercede. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 4, vemos una conexión interesante entre el Hijo y el Espíritu, porque Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí se identifica al Espíritu Santo que está en nosotros y que intercede, como dicen Romanos, como el Espíritu de su Hijo. O sea, la misma inclinación que tiene el Hijo hacia el Padre, y cuando estaba en la tierra para orarle al Padre, es ahora la inclinación que tiene el Espíritu del Hijo que está en nosotros, para que en momentos de fragilidad podamos clamar como si fuera Jesús a su Padre, clamarle Abba, Padre. Así que en ese sentido podemos diferenciar la intercesión del Espíritu y la intercesión del Hijo, pero cuidado, porque yo no creo que podamos bíblicamente hacer tampoco una dicotomía y separar demasiado esas dos intercesiones. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.